Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, rango de embajador para la Secretaría de Culto. En realidad sí, pero porque la Secretaría de Culto está dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, se llama el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y los cargos como la Secretaría de Culto, como tiene específicamente vínculo con el Vaticano, se lo considera, el título es embajador extraordinario y plenipotenciario. Pero básicamente sí, es un secretario de Estado, ese es Ujú. el título. Como prioridad, ¿qué estás planteándote en esta gestión reciente? Digo, porque la designación se formalizó con la publicación en el boletín oficial reciente, más allá de que venías trabajando en esa tarea, de hecho estuviste en la gira con el presidente y la visita al Vaticano, ¿no? ¿Cuál es la prioridad para un área de estas características, Francisco? Bueno, vos sabés bien que, como lo sabemos todos los que hemos leído la Constitución, hay una invocación a Dios. eh, Primero en el preámbulo dice que Dios es fuente de toda razón y justicia, y luego habla en el artículo segundo del sostenimiento del culto católico. El Estado argentino sostiene el culto católico, y en otros, en el artículo 14, habla de la importancia de sostener la libertad de culto y la libertad de conciencia y, y de expresión y la libertad de actos. Y bueno, lo que tiene que hacer el Estado argentino por esos mandatos constitucionales es generar vínculos con todos los credos, especialmente el culto católico, para que las actividades de esos cultos se lleven adelante de manera absolutamente libre y, en plena libertad y con diálogo entre el Estado y cada una de esos cultos, de esas religiones. Ujú. Eh, por un lado dentro de la Argentina, y por otro lado las relaciones exteriores de la Argentina específicamente con la Ciudad del Vaticano, con el Vaticano, específicamente con la institución del Vaticano. ¿Y en tu tarea es más una mirada y una gestión hacia afuera o también en el territorio propio, hacia el interior, estará también desplegada esa función, esa tarea desde la Secretaría de Culto, Francisco? Bueno, en principio sí vamos a hacer una gestión bien federal. eh, por supuesto que el trabajo es desde aquí, desde Buenos Aires, pero con una mirada bien federal. eh, no solamente porque soy neuquino, sino porque soy inconvencido de que este país tiene que, tiene que trabajarse mucho hacia adentro. Eh, y también es una convicción del gobierno, eh, más allá de algunas cuestiones que venimos escuchando, de como que hay enfrentamientos del gobierno con las provincias. En realidad es específicamente con algunos gobernadores, no con las provincias. Con las provincias, eh, donde viven tantos argentinos que necesitan de la presencia de un Estado nacional, no en los términos en los que se hizo tradicionalmente esa presencia, sino en términos de una presencia efectiva sobre la calidad de vida de las personas, es donde nosotros también vamos a estar. Así que lo que vamos a organizar este año, entre otras cosas, es un consejo federal con todas las provincias y los municipios que entiendan sobre cuestiones de culto. Francisco, usted mencionó dos palabras que me quedaron recién en el tintero, que fue obviamente el ser neuquino, y después habló de la situación que se está viviendo, ¿no? Obviamente la tensión entre el gobierno nacional, en concreto Javier Milei, y los gobernadores patagónicos. Quisiera saber cuál es su opinión, su visión al respecto desde el lugar que ocupa. Bueno, por supuesto que acá es inevitable que se generen algunos conflictos, porque en este proceso de cambio que se está dando en la Argentina, que es un cambio impulsado con el apoyo de una enorme minoría, pero en realidad es una mayoría de argentinos que eh, han votado un cambio importante a nivel nacional. Y bueno, la resistencia de algunos gobernadores que pretenden que las cosas no cambien, que sigan funcionando como habían funcionado hasta ahora. No, la mayor parte de los gobernadores no está haciendo
ese ajuste que se necesita en las cuentas públicas si sigue gastando en cosas que no son importantes para mejorar la calidad de vida a las personas en un contexto de crisis. Y como digo, hay una resistencia a las decisiones políticas que se toman desde el gobierno nacional. Y eso genera conflictos, y esos conflictos a veces se transparentan de la manera que sucedió como con el gobernador de Chubut, alguien con el que tengo excelente relación hace mucho tiempo, pero que creo que se extralimitó, y eso generó una serie de situaciones que son las que vivimos públicamente, pero que a mi entender no sirven para esta convivencia que necesitamos en esta Argentina, donde desde el Estado, desde quienes dirigen el Estado, tiene que haber más prudencia. Bueno, por supuesto que más allá de eso, lo más importante es que las cosas, las transformaciones se tienen que hacer, y hay una vocación, una decisión por hacerlas, y por supuesto que nuestro camino va a seguir hacia esa línea, ¿no? Hacia la línea de las transformaciones verdaderas que hay que hacer en nuestro país. Todos los días descubrimos alguna irregularidad que se intenta corregir, y se van corrigiendo todos los desfasajes que existen a nivel económico, y eso, reitero, va a seguir provocando algunos conflictos con gobernadores, con intendentes, pero lo importante acá es que hay un cambio que no se puede detener. Esto tiene que ver por ahí con publicaciones, por ejemplo, como había escrito usted, de que se exige a los otros lo que no se practica, de que se aprieta algo que no se está cumpliendo. Bueno, sí, eso ha sucedido históricamente, ¿no? A veces, y esto lo digo específicamente como neuquino, a veces uno escucha que se pregona el federalismo reclamando a los gobiernos de Buenos Aires falta de federalismo, falta una visión general, y cuando uno recorre no solamente el interior de la provincia de Neuquén, sino el interior de muchas otras provincias, uno ve capitales ricas o en buena situación e interior de provincia en muy malas condiciones. Bueno, es lo que pasa en Neuquén, uno se aleja unos kilómetros, y por supuesto no es achacable a este gobernador, sino a todo un sistema que ha funcionado hasta ahora. No hace falta recorrer demasiado Neuquén para darse cuenta que está todo centralizado en una capital, y que el resto de la provincia la está pasando mal. Entonces, cuando hablemos de federalismo, empecemos por casa, practiquemos el federalismo en nuestra provincia, por ejemplo, o en Chubut. También uno recorre Chubut y ahí no hay mucho federalismo, hay que recorrer los valles de la provincia de Chubut, el centro de la provincia, para darse cuenta que ahí el federalismo ha fallado. Entonces se pregona federalismo culpando todo a las decisiones del gobierno central, pero se olvida bastante de la situación con los intendentes que necesitan más recursos para mejorar también la calidad de la vida a los vecinos que viven en los interiores de las provincias. Francisco, la última consulta. Ayer Bettinelli le entregó a Francos la invitación para el presidente, ¿no?, para asistir a la reunión del Parlamento Patagónico en Rawson en marzo. Si Milei lo llamase y le pregunta, Francisco, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Qué le dice? Yo creo que sí, que por supuesto. Tendría que estar, obviamente depende de la agenda del presidente, porque seguramente el presidente tendrá otras obligaciones también. La agenda del presidente es la agenda de una persona que está permanentemente ocupada, pero creo que sobre todo en la Patagonia hace falta mucha presencia institucional, así que le diría que sí, tendría que estar.